La arquitectura en Barcelona tiene un legado modernista que empezó entre el siglo XIX al siglo XX. Gracias a la unión de impulsores y arquitectos, la ciudad tiene un legado universal único. Gracias a Antonio Gaudí, el cual es la mejor personificación del movimiento que sacó a Barcelona del nivel medio europeo para llenarla de nuevos edificios en tan solo 3 décadas, de 1880 a 1910. Curvas sensuales que evocan el movimiento, la vida y la ligereza son claves en su arquitectura. En Barcelona y toda Cataluña se conservan detalles modernistas en más de 2000 edificios. Son construcciones de todo tipo: iglesias, opulentas mansiones burguesas, grandes fábricas, simbólicos hospitales, etc. La mezcla de un arte que juega a mezclar estilos como el gótico, el islámico o el renacentista se ve en todos ellos. El modernismo catalán es admirado a nivel mundial y quizás por ello Barcelona ha sido elegida para acoger el primer Congreso Internacional sobre el Art Nouveau, los 9 edificios modernistas de Barcelona y catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora hablaremos de la fachada, la cual ilustra una leyenda tradicional catalana que habla de Sant Jordi y el dragón. De hecho, si observamos la fachada, encontraremos una forma ondulada del tejado, escamas cerámicas multicolores que evocan la piel del dragón. Por otra parte, sus grandes fauces de carnosos labios están representados en las ventanas del piso principal. Bueno, ahora, continuando con el paso de la historia de Barcelona, se ha identificado el paso de diferentes culturas y civilizaciones, que aportan con diferentes fuentes de arte. Algunas de estas son los primeros pobladores iberos, pasando por los colonizadores romanos, los visigodos y un breve periodo islámico. También se atravesó un periodo durante la Edad Moderna, el cual se constituyó por la arquitectura renacentista y el barroco, influenciados más que todo por Francia e Italia. Se dice que este periodo no fue tan grandioso como se esperó, ya que la calidad de las obras estuvo en consonancia con la del conjunto del Estado, mientras que en cantidad fue muy productivo. Alrededor de los 50 se crean los edificios industriales que incorporan novedades tales como el muro cortina, además de innovaciones en el diseño estructural y en el uso de materiales como el hormigón y el vidrio, para adecuarse así a la trama urbana subyacente, y con ello estos edificios se convirtieron en una especie de camaleones en un entorno residencial. La situación económica de Barcelona de los años 50 se debatía entre la ruptura de los esquemas de lo que Josep Lluís llamó nueva economía urbana. Segundo, ya casi establecidos por las autoridades municipales republicanas, y la que se ha convenido a denominar economía asincrónica. Además, la materialización desde 1953 hasta el final de la década por una serie de aspectos como son el crecimiento subterráneo de sectores como el metalúrgico, que conlleva la creación de numerosas pequeñas empresas, así la confección y la comercialización al por mayor para la creación de áreas industriales, situadas en los límites excéntricos de la ciudad y cercanos a los ríos Llobregat y Besós, sus fronteras naturales, la reconstrucción del tejido social y sobre todo corporativo del empresariado catalán. El edificio industrial y el mimetismo urbano en Barcelona. Los usos permitieron la construcción en altura de numerosos edificios industriales, la mayoría de ellos compartidos por diversas firmas y otros ocupados de forma unitaria por una sola empresa. Se trata de provocar el máximo mimetismo en el entorno a fin de integrar la forma urbana y todo lo que ésta conlleva. En cuanto al tejido urbano de Barcelona, se podría decir que su primer división administrativa ha ido variando con el tiempo. Por ejemplo, la primera delimitación se estableció en 1389, fecha en que se dividió la ciudad en 4 cuarteles: Framenors, Pi, Mar y Samper. Esta división se efectúa estableciendo una cuadrícula con la Plaza del Trigo como centro geométrico, con una separación de los cuarteles del norte y del sur fijada en el antiguo Cardo Maximus romano.
Esta separación evidencia la diferencia social entre las partes de la ciudad. Framenors era un barrio aristocrático, Pi era residencial y funcionarial, Saint-Père industrial y comercial, y Mar era de corte popular y religioso, ya que acogía la mayoría de conventos y monasterios. En contexto con los Juegos Olímpicos de Barcelona, algunas de las obras más importantes y que modificaron gran parte del casco urbano de la ciudad fueron la montaña de Montjuïc, y es que el acontecimiento comportó la remodelación de parte de la montaña de Montjuïc con la creación de la llamada Anilla Olímpica, diseñada por Carl Buxad, Joan Margarit, Federico Correa y Alphonse Milá, donde se remodelarían instalaciones deportivas existentes, como el Estadio Olímpico de Montjuïc o las piscinas Picornell, y se construyeron nuevas instalaciones como el Palacio de Sant Jordi o el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. La segunda y gran obra olímpica vendría siendo la Villa Olímpica de Poblenou y Front Marítim, uno de los grandes cambios urbanísticos que modificaron a partir de entonces el día a día de la ciudad. Fue la remodelación de toda la zona marítima de Barcelona y el Poblenou, el área destinada a la Villa Olímpica, donde se alojaron los deportistas durante los Juegos. En base al Valle d'Hebron, el barrio del Val d'Hebron fue el tercer gran escenario de las pruebas deportivas, que pasó por una completa remodelación. Con el proyecto de Edouard Bru, la reordenación del barrio comportó la combinación de zonas verdes, grandes ejes e instalaciones deportivas de los Juegos Olímpicos. En esta sección explicaremos el avance arquitectónico y urbanístico de Bogotá, en contexto con la Barcelona pre- y post-Juegos Olímpicos y cómo esta afectó a la concepción de la ciudad en el siglo XX y siglo XXI respectivamente. La Bogotá de inicios del siglo XX abarcaba un área de 260 hectáreas y tenía una población de 96.000 habitantes, casi 100.000, y era una ciudad pequeña, casi conventual y meramente provinciana. Incluso para esa época en que Bogotá seguía siendo una ciudad meramente provinciana, ya contaba con una estructura de transporte de gran tamaño. Lamentablemente, y por la época, esta estructura de transporte duraría poco, ya que como sabemos, en el Bogotazo se destruyó gran parte de la infraestructura de transporte de la ciudad, dejando a merced de los bogotanos los escasos buses que había en esa época, configurando un panorama terrible para la movilización de los ciudadanos de esa época y en la actualidad. Bogotá y sus movimientos arquitectónicos antiguos. En Bogotá hay pocos referentes del Art Nouveau. El más importante es el Teatro Faenza, bajo la insignia de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. En su estética se evidencia una gran inspiración en la naturaleza, las formas orgánicas, las curvas y la simetría, optando por la complacencia de los sentidos, que se vieron reflejados en todas las expresiones intelectuales. Aunque su origen es francés, no tardó llegar a Bogotá, con la icónica construcción del Teatro Faenza, la única en la capital de este tipo que fue creada en 1924 por el arquitecto Arturo Tapia y el ingeniero Jorge Antonio Muñoz, dando a la ciudad un aire de elegancia. El teatro, que por varios años fue lugar de encuentro de las grandes figuras capitalinas que se reunían en torno al cine, la ópera y la zarzuela, vivió épocas de miseria y abandono, las cuales fueron superadas por su rescate emprendido por la Universidad Central, que salvó su imponente estructura, los detallados murales y la imponente fachada diseñada en aquel innovador estilo. A inicios del siglo XX, Bogotá se empezó a extender hacia Chapinero y San Cristóbal, y en las antiguas haciendas aparecieron barrios como el Inglés, Centenario, Teusaquillo, Palermo, 20 de Julio, la Primera de Mayo y la Magdalena. Y con igual intensidad, en los 16 años que van de 1930 a 1946-1950, se extendió por el norte hasta la calle 87, por el sur hasta la calle 24 y por el occidente hasta la carrera 30.